bendiga. La verdad es que es una bendición poder estar una vez más en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Así que vamos a orar para comenzar. Así que cierre sus ojos allí donde usted está y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias por tu presencia. Queremos agradecerte por tu fidelidad, por tu grande amor. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y quieres lo mejor para nuestra vida. Quiero declarar que vas a superar nuestras expectativas en esta noche, Señor, y abrimos nuestros corazones para que tú puedas ministrarnos y hablarnos profundamente, Señor, a nuestros corazones. Sí, venga tu reino, Señor, venga tu presencia en nosotros. Acallamos toda voz que no viene de ti, Dios, y queremos ser inspirados en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Pero la semana pasada vimos, cierto, la debilidad de Moisés, tratando de explicarle al Señor que realmente él no era la persona indicada como para hacer la obra de Dios. Sin embargo, Dios le va a mostrar a través de diferentes manifestaciones que realmente el poder de Dios está con él, que está en su vida. Así que yo quiero que veamos nuevamente, lo vimos la semana pasada, vamos a pasar rápidamente por esto, ¿no? 3 elementos que fueron, cierto, los que Dios le va a mostrar a él, a Moisés, para que él tenga fe, para que él pueda crecer en la autoridad y creer que realmente puede ser usado por Dios, ¿no? La primera es la vara convertida en serpiente. Esto es muy significativo, ya que los egipcios adoraban a la serpiente. Y también vemos cómo Dios nos muestra ya cómo él está en autoridad sobre aquella que apareció incluso en Edén, que era el diablo mismo, ¿no? Entonces Dios usa la vara en serpiente para mostrarle a Moisés que él está en autoridad. La mano leprosa para mostrarle, cierto, cómo él está en autoridad para purificar. Y en tercer lugar, lo que vimos la semana pasada y al final fue el agua convertida en sangre. Y lo vamos a ver obviamente más adelante cuando veamos lo de las plagas. La más grande señal para los israelitas sería la de la sangre, ¿no? Así que en base a esta expectativa, el Señor le está tratando de entregar, está tratando de demostrar que realmente Él es Dios, que Él está en autoridad, y Dios siempre trata de demostrarnos a nosotros que Él tiene poder. Pero ¿qué sucede con nosotros? A nosotros muchas veces nos cuesta creer, a nosotros muchas veces nos cuesta entender, ¿ya? Y los miedos tienden a volver y los miedos tienden a reproducirse. No sé si eso le ha pasado a usted alguna vez. Y vamos a ver, cierto, que a pesar de todo lo que Dios le dijo, ¿no? Por esto te creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A pesar de lo que Dios le dijo, Moisés volvería, cierto, a confrontar a Dios, ¿no? Y a manifestar ciertas crisis en su vida. Quiero que veamos Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 7. Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 7. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Ya? Y Jehová respondió, ¿quién te dio la boca? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Y nuevamente, otra excusa, cierto, de Moisés. Versículo 13. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo,
¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él sabrá recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará en lugar de boca, de ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Ok? Aquí nosotros vemos, ¿cierto?, este diálogo que se torna tenso, se torna duro, porque nuevamente Moisés está tratando de justificarse delante del Señor. Nuevamente está tratando de evadir el llamado que Dios tiene sobre su vida. No hay peor cosa en la vida de una persona a la cual Dios está llamando y la persona se sigue excusando para no hacer lo que Dios le ha pedido que haga, ¿no? Es terrible eso porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falencias, Dios quiere usarnos poderosamente. Dios quiere usar tu vida, ¿no? Nosotros podemos ver aquí, ¿cierto?, que las crisis suelen ser cíclicas. ¿Qué quiere decir que son cíclicas? Quiere decir que las crisis no siempre son una vez y para siempre, sino que existe el riesgo que cuando nosotros resolvemos una crisis, ¿ya?, esa crisis puede volver en el futuro. Que cuando Dios nos convence de que podemos, el enemigo nos va a recordar otra área débil. Y en esto, querido hermano, querido pastor, querida pastora, usted tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener cuidado, cierto, con cuando nosotros hemos vencido una debilidad, pensamos que ya tenemos todo ganado. Pensamos que ya tenemos todo conquistado. Pero en un momento determinado, el enemigo aprovecha otras áreas débiles en nuestra vida que se hacen manifiestas y esas áreas débiles también vuelven a ser excusas para no obedecer al llamado del Señor. Dios te ha llamado y una de las cosas claves es poder reconocer nuestras debilidades, pero a la vez tener fe de que Dios puede cambiar nuestras debilidades, así como Dios está tratando de convencer a Moisés y ahora le está diciendo, yo voy a poner una alianza, yo voy a poner a alguien a tu lado que te va a ayudar para hacer frente a las crisis, ¿no? Ya vemos nuestras incapacidades y no vemos el poder de Dios. No sé si a usted le ha pasado eso. Dios es el creador de todo el mundo. Dios es el dueño de toda la plata. Dios es el dueño de todas las riquezas. Dios es el dueño de todo el poder. Dios le está diciendo a Moisés, yo hice al ciego, yo hice al que tiene la vista, yo hice al sordo, yo hice al mudo, porque la excusa que está presentando Moisés es que él es tardo para hablar. Algunas personas concluyen que posiblemente Moisés era tartamudo. ¿Ya? Esta versión, la Reina Valera, no dice que él era tartamudo, solo dice que era de difícil hablar, o sea, que le costaba hablar, tardo para hablar, ¿ya? Quizás sí, quizás no, quizás era una maña que él adquirió o es el temor. Diosa se pone en tartamudo. Entonces, Moisés está mostrando esto como una incapacidad. Pero te tengo una noticia. A Dios le encanta usar teniendo en tu vida, ¿no? El problema somos nosotros los que vemos nuestras incapacidades. Una segunda cosa errónea que tenemos, bueno, no sé usted,
Pero la gente tiene la tendencia de pensar que siempre hay otro mejor. Hay gente que siempre piensa que otro lo puede hacer mejor que yo. Y esto es una excusa. Y aunque pudiera hacerlo mejor, si Dios te está llamando a ti, Dios quiere usarte a ti. Yo me recuerdo cuando yo estaba, no sé si le habré contado esta historia, yo estaba trabajando con la Escuela de Estudios Bíblicos, tenía 12 estudiantes. Uno había estado en la universidad, era un arquitecto, era un tipo profesional, y tenía otro estudiante que venía saliendo de la cárcel. Apenas sabía leer, apenas sabía escribir. Los dos estaban haciendo el mismo curso. Los trabajos de este arquitecto eran espectaculares. Y los otros trabajos de esta persona que había salido recién de la cárcel eran feísimos. Sin embargo, cuando yo calificaba los trabajos, yo los calificaba de forma diferente. Por ejemplo, las exigencias que yo tenía para el arquitecto eran diferentes a las exigencias que yo tenía para la persona que había salido de la cárcel. Y a veces yo le ponía a la persona que había salido de la cárcel, yo le ponía un 100, que era la nota máxima, y al arquitecto le ponía un 90. Y un día el arquitecto comparó el trabajo de él con el trabajo de este otro, un compañero de él, no un estudiante, y vino a pelear conmigo. Y me dijo, pero tú no sabes calificar los trabajos, no te das cuenta que este es un trabajo mejor que el otro. ¿Cómo se te ocurre ponerme una nota inferior? Y yo le dije, la cosa es muy simple, porque yo no califico de acuerdo a las capacidades que la persona tiene. Yo les califico de acuerdo a la entrega que la persona tiene. Y tu compañero ha entregado todo lo que sabe, todo lo que tiene, toda su capacidad para hacer su trabajo. Él rindió el 100%. Tú podrías dar mucho más de lo que estás dando. Uy, hermano, este estudiante se puso tan mal, pero creo que Dios lo hace así con nosotros. Dios quiere que des tu máximo. Dios nunca te va a pedir el máximo de otro. Dios nunca te va a pedir el 100% del otro. Dios te va a pedir tu 100%. Entonces, un buen ejercicio para hacer la obra de Dios, si Dios te llama al liderazgo, si Dios te llama al pastorado, si Dios te llama al ministerio, es no compararte con otras personas. Es no pensar que siempre hay otro mejor que tú. Mejor busca al Señor, oye la presencia de Dios y deja que sea Dios quien te use. Deja que sea Dios quien te levante. Deja que sea Dios quien te promueva. ¿No? Uno siempre tiene la tendencia de pensar en esto. Hay alguien mejor, alguien lo puede hacer mejor, yo no soy capaz, yo no tengo la suficiencia de conocimiento o de estudio. Hermano, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere traer un avivamiento a través de ti. Dios quiere bendecir a veces hay iglesias que no quieren recibir a profesionales, por ejemplo. De pronto hay un ingeniero, hay un doctor, hay un profesional, ¿cierto? Que quiere convertirse, quiere congregarse, quiere conocer a Jesús, y la gente tiene miedo de traerlo a la iglesia, porque piensa que su iglesia no está preparada para recibir a un profesional. ¿Quién te dijo eso, hermano? Hay que derribar ese falso sistema de creencia. Yo creo que tenemos que abrir las puertas a nuestras iglesias para todo tipo de personas. Así como queremos recibir a la persona de la calle, así también debemos recibir al político, al doctor, al ingeniero. Tenemos que tener esta disposición de corazón. Y aunque tú quizá apenas aprendiste a leer y a escribir, el Señor te va a usar igual, porque es la gracia de Dios, es la presencia del Señor en tu vida. Dios te va a usar si tú das tu 100%. ¿Ok? Entonces, esta excusa que Moisés está entregando no es válida para obedecer, para no obedecer al Señor. ¿Ok? Es impresionante ya la paciencia de Dios para tratar incluso con nuestras debilidades. Oye, hermano, Dios es impresionante en esto. Dios tiene mucha paciencia para tratar con nuestras debilidades.
Dios es un padre que hará todo lo posible para que el hijo acepte la verdad, que sí puede hacer lo que se le ha pedido. Dios es un padre que hará todo lo posible para que el hijo acepte la verdad, que sí puede hacer lo que se le ha pedido. Va a tener mucha paciencia para tratar de convencerte de que sí puedes hacerlo, que sí eres la persona llamada, que sí eres la persona escogida, que Dios sí quiere levantar tu vida. Cuando a mí me invitaron a trabajar como staff personal en la Escuela de Estudios Bíblicos, cuando me invitaron a trabajar como staff en la Escuela de Estudios Bíblicos, yo recuerdo que yo me sentía muy inferior, había muchas otras personas que tenían más capacidades y yo acepté sabiendo esto, ¿no? Yo voy como el que aprendo, yo voy calladito, hay otras personas que tienen mayor capacidad. Cuando yo llegué a ser staff me encontré con una sorpresa. La única persona que fue como staff a esa escuela fui yo. Y todos los que se habían comprometido no fue nadie. Entonces yo tuve que hacer todo lo que no sabía hacer o no me sentía capacitado para hacer. Tuve que empezar a hacerlo. Porque Dios me lo había pedido. Porque Dios quería que lo hiciera. Me costó, luché, lloré, peleé con Dios. Sin embargo, en medio de ese proceso, yo vi la escuela del Señor, la escuela de la capacitación divina, de vencer las crisis, de vencer las inseguridades. Dios quiere ensanchar el sitio de tu tienda. Dios quiere extenderte, pero tienes que superar tus áreas débiles, ¿no? Y Dios hará todo lo posible. Creo que nuestra conversión al llamado, nuestra conversión al ministerio, comienza cuando nosotros aceptamos que Dios nos puede usar a pesar de nuestras propias debilidades. Yo creo que en este punto es cuando Moisés recién se empieza a convertir. Y de esto quiero hablar un poquito sobre la conversión de Moisés. Obviamente toda persona que es llamada al ministerio debe ser una persona convertida. Toda persona que quiere servir en el reino tiene que ser una persona convertida. Tiene que ser una persona que tenga un compromiso ya con Dios, de amar, de obedecer. Tiene que tener un compromiso de discipulado, de querer aprender en el discipulado del Señor. Creo que el discipulado siempre va a existir. El discipulado siempre va a estar. O sea, no importa si tú eres pastor, apóstol, profeta, obispo, querubín, arcángel, no importa lo que usted sea, el corazón de aprendiz, y ya hemos hablado de esto, siempre tiene que estar. Y creo que nosotros nos vamos convirtiendo, nos vamos volviendo al Señor a mayor quebrantamiento, a mayor búsqueda del Señor, a mayor intimidad de Dios, nosotros nos vamos convirtiendo. Y para esto quiero que veamos un pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 14. Génesis, capítulo 17, versículo 14. ¿Quién lo puede leer? Bueno, está ahí, ¿no? Génesis 17, 14. Dice así: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Una de las señales que era evidencia de que una persona pertenecía al pueblo de Dios en aquel tiempo era la circuncisión, ¿no?
el hombre tenía que circuncidar su prepucio y esto era una señal de que pasaba a pertenecer al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que yo les dije que el pueblo de Israel todavía no era el pueblo de Dios, que tenía que salir de la esclavitud? No sé si se acuerdan que les dije, y que recién en el desierto, después de las plagas, el Señor recién comenzaría a hacerlo su pueblo, comenzaría a hacerlo como parte del pueblo de Israel. Aunque yo creo que muchos, obviamente, ya pertenecían al pueblo de Dios, ya muchos ya habían sido circuncidados, pero no todos pertenecían al pueblo de Dios. No todo Israel pertenecía al pueblo. Una señal era la circuncisión. Y veamos aquí un evento interesante que va a suceder con Moisés. Vámonos a Éxodo nuevamente, al capítulo 4, versículo 18 al 26. Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 26. Dice, así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Se acuerdan de esa vara? Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, yo te he dicho, ya, que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Déjenme aceptar a esta persona. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hay varias cosas que acontecen dentro del llamado. Hay varias cosas que van a suceder en el proceso que Moisés está yendo a tomar lugar que Dios le ha pedido que haga. O sea, en el proceso de ir a liberar al pueblo de Israel. Dentro de este proceso, yo le llamo la conversión, le llamo, ¿cierto?, la conversión y convicción de un hombre que verdaderamente sirve al Señor con todo el corazón. Veamos algunos detalles interesantes para poder entender esto. ¿Ok? En primer lugar, Dios quiere animar a Moisés y le dice, han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Se acuerdan cómo salió de Egipto? ¿Se acuerdan que tuvo que salir huyendo? Había matado a un egipcio y habían declarado la muerte. Él era un fugitivo. Sin embargo, se había levantado una nueva generación en estos 40 años y ya no habían personas que estuvieran buscando a Moisés para matarlo. Esto obviamente animaba a Moisés a poder ir a tomar lo que Dios le había pedido que hiciera. Otra cosa que vemos que es interesante, ¿no? Dios necesita hacer saber a Israel que es su hijo. Y aquí voy a pedir que alguien me vuelva a leer capítulo 4, versículos 22 y 23.
Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ok, esta es una palabra profética, ¿tá?, que Moisés le va a llevar al faraón. Y esta palabra profética consta de dos cosas muy importantes. La primera cosa es que el pueblo de Israel necesita saber que son sus hijos. Dios no quiere presentarse como un Dios lejano. Dios no quiere presentarse como un Dios ausente. Dios se presenta como papá, como un protector, como un cuidador. Dios ha tomado la iniciativa de revelarse de una manera distinta. Y la paternidad es un elemento importante. Imagínense, personas que han vivido 400 años en esclavitud, personas que están espiritualmente huérfanas, necesitan tener este encuentro con la paternidad de Dios. Una persona que sirve al Señor, ya en cualquier ministerio, necesita tener este entendimiento, que Dios es su Padre. Ahora, tenga cuidado con las debilidades humanas. Existe esta revelación. ¿Cuál es la revelación? Es que Dios quiere revelarse como papá y que nosotros necesitamos tener un entendimiento de hijos. Y como hijos somos herederos de las cosas ya que Dios nos da. Ahora, existe una teología o una idea de pensar que el pastor puede ocupar el rol de papá, o que el maestro, o que el profeta, o que el director de un ministerio puede ocupar el rol de papá. Y hay en algunos círculos, algunos hermanos, prácticamente diciéndole papá al pastor, ¿no? Y hay gente que tiene mucha soledad, hay gente que tiene mucha crisis en su vida como persona. Entonces llegan a la iglesia, en vez de buscar a Dios, están buscando paternidad. Y la persona cree que la iglesia, el pastor debiera darle esa paternidad. ¿Tá? Eso está mal, eso no es bíblico, ¿ya? Todos nosotros somos mediadores y llevar a la persona que la persona tenga una revelación y un entendimiento de la paternidad de Dios. Tenga cuidado con eso. Si usted tiene problemas con paternidad, no busque la paternidad ni en el pastor, ni en el líder, ni en el consejero. No busque esas cosas. Ahora, si el pastor tiene cierta paternidad, si el líder tiene cierta paternidad, gloria a Dios, qué bonito, qué lindo. Pero habemos personas que no tenemos eso. Y yo no tengo por qué estar buscando en personas que no tienen eso, algo que no tienen. Ni tampoco me voy a enojar. ¿Ya? Dios es nuestro Padre. Y un buen líder, una buena persona que va a servir en el reino, mira, de todo, o sea, desde cuidar la puerta, limpiar la iglesia, limpiar los baños, o trabajar en el evangelismo, o en cualquier área de ministerio, usted debe tener un entendimiento de que Dios es su papá. El pueblo de Israel había estado 400 años en esclavitud. Y este pueblo necesitaba tener una revelación de la paternidad de Dios. Ahora, Moisés no se presentó como padre. Moisés no les dijo, yo soy tu padre. No. La idea es que el pueblo necesitaba entender de que Dios era su papá. Busquemos Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 5. Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 5. Yo lo leo. Dice de la siguiente manera.
Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a Israel. Perdón, sí, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Espérense que voy a aceptar a Beatriz. Ok. No, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ya, Dios es el que quiere ejercer su paternidad. Dios es el que quiere que tú te sientas como un especial tesoro para Él. Y necesitas comprender esta paternidad. Necesitas entender este amor del Señor sobre tu vida. Ahora, ese amor que Dios tiene para sus hijos no es lo mismo que Él tiene para los esclavizadores. No es lo mismo que Él tiene, ¿cierto?, para el faraón que se cree Dios. Y esto es lo segundo que yo quiero destacar. Fíjate que cuando comienza la historia allí en Éxodo capítulo 1, lo que Faraón había mandado hacer era matar a todos los niños varones, ¿no? O sea, había una tendencia del Faraón de matar a los hijos de Israel. A todos los niños varón que nacía, pum, lo mataba. Niño varón que nacía, pum, lo mataba. ¿Se acuerdan Éxodo capítulo 1? Entonces, lo que Dios está haciendo en este momento de justicia, y Dios le dice a Moisés, dile a Faraón, yo voy a matar a tu primogénito. Ahora, había una oportunidad muy chiquitita, que esta advertencia pudiera hacer cambiar la vida del corazón del faraón. Pero habían dos elementos que eran muy fuertes que esto lo hacía imposible. Uno era la dureza natural del corazón del faraón. Faraón se creía Dios, Faraón se creía todopoderoso, Faraón se creía intocable, ya Faraón se creía la encarnación de Ra. Y en segundo lugar, era que Dios no iba a hacer absolutamente nada para que el corazón del faraón cambiara. ¿Ya? Esa palabra, yo endureceré el corazón del faraón, quiere decir, yo no voy a permitir que su corazón cambie. ¿Por qué? Porque es incambiable. Entonces aquí hay dos palabras proféticas. Este es mi hijo, Israel, mi especial tesoro. Yo lo saco de la esclavitud para que sean mis hijos. Y es lo mismo que el Señor nos habla a nosotros. Es lo mismo que Dios tiene para nuestra vida. Es lo mismo que el Señor tiene para nuestros corazones. Pero hay otro elemento que hay que destacar en estos pasajes que son interesantes, ¿no? Dios profetiza la muerte de los primogénitos del faraón, pero a la vez su propio hijo, por ser incircunciso, está expuesto a la muerte. Observa el versículo, volviendo a Éxodo capítulo 4, versículo 24 y 25. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 24 y 25. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú
me eres un esposo de sangre. Al mirar este pasaje, ya nosotros vemos, cierto, que en medio del camino Dios quiso matar al hijo de Moisés. Y la pregunta no es que Dios sea un malo, algo terrible, un Dios asqueroso. ¡Ay, cómo Dios puede ser tan malo y querer matar al hijo de Moisés! La pregunta es ¿por qué Dios intenta hacer esto? ¿Por qué empieza a suceder esta maldición, esta situación, ¿no? Y Séfora, de una u otra manera, cierto, va a cortar el prepucio de este niño para salvarle la vida y a la vez también liberar el destino de Moisés. La cosa es muy simple. Moisés se había criado en la casa del faraón. Y cuando nosotros hablamos hace unas semanas atrás, hablamos sobre identidad. No sé si usted se acuerda. Hablamos de esta identidad y dijimos, cierto, que era imposible que Moisés tuviera algo claro con relación al pueblo de Israel, porque él no se crió con el pueblo de Israel. Se crió en la casa del faraón, pero tampoco era egipcio, porque era adoptado. Entonces, él no tenía identidad. Pensemos, se cría en la casa del faraón, no se cría con su pueblo, no tiene la identidad israelita, además ellos son esclavos, no tiene la identidad egipcia porque no es egipcio, pero tampoco tiene la identidad de Madián, porque no es madianita. Y estuvo 40 años viviendo en Madián. Entonces, Moisés era un hombre que aparentemente no tenía una identidad clara. Y tan poca identidad tenía Moisés que ni siquiera había circuncidado a sus hijos. Ahora, para ser parte del pueblo de Dios había un requisito. ¿Y cuál era el requisito? El requisito era ser un hombre y circuncidado, ¿ya? Entonces, lo que Dios quiere demostrarle es que Moisés tiene que comprometerse, Moisés tiene que convertirse, una conversión seria, una conversión profunda, una conversión clara con la persona de Dios. ¿Ya? Moisés debe saber que él no ha formado una familia israelita, sino madianita. ¿Ya? Moisés debe saber que él no ha formado una familia israelita, sino madianita. Y es lo que leímos recién. Alguien que me lea el versículo 26. Solo uno, porque si leen todo no se entiende mucho. Correcto. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Te diste cuenta? Entonces, aquí tenemos varias cosas que nosotros podemos destacar. Tiene que ver, la conversión no es solamente recibir a Jesucristo. ¿Ya? La conversión no es solo una oración casual, un día, y bueno, recibí a Jesucristo, ahora yo soy cristiano. No, la conversión involucra muchas otras cosas. Dentro de esas cosas, la conversión involucra compromiso. No solamente compromiso con Dios. Yo puedo tener una identidad con Dios. Y yo puedo decir, bueno, Dios, tú me has hablado, tú me has llamado, soy tu hijo. Pero también tiene que haber una segunda identidad. ¿Y cuál es esta segunda identidad?
Esta segunda identidad es que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, que tenemos una familia, que es la familia de Cristo, que es la familia de Dios. Y esta identidad es mucho más fuerte que la identidad de la familia que no es creyente. Por eso cuando nosotros nos convertimos, aún dentro de nuestros familiares, nosotros no encajamos. ¿Por qué no encajamos? Porque sencillamente, es cierto, hay una gran diferencia en lo que es el pueblo de Dios, la familia de Dios, ¿cierto? Y la familia del mundo, la familia que no es cristiana. Porque ahora tenemos una identidad espiritual. Entonces, el compromiso en aquella época era de sangre, la circuncisión. Pero hoy en día esa circuncisión tiene que estar marcada en el corazón. Esa circuncisión tiene que estar marcada, ¿cierto?, en el corazón. Así que es tan, pero tan importante para Moisés comprender esto. Y eso fue lo que sucedió cuando Dios se le aparece en medio del camino. Ahora tú perteneces al pueblo del Señor. ¿Ok? Muy bien. Para ser parte del pueblo de Dios tiene que haber circuncisión. Y esto ya lo leímos. Para ser parte del pueblo de Dios tiene que haber circuncisión. Para ser parte del pueblo de Dios tiene que haber circuncisión. Sigamos. En aquella época, la circuncisión era cierto en un sentido físico. Se cortaba el prepucio del hombre, pero Dios siempre tuvo esto en su corazón, que la circuncisión no fuera un acto externo, sino que un acto interno. Quiero explicar un poquito en qué consistía o cuál era el propósito de la circuncisión. El propósito de la circuncisión era un acto higiénico. En aquella época habían muchas infecciones y no existían los antibióticos que hoy en día existen. No existían los recursos clínicos que hoy en día tenemos. Entonces, al niño varón, a los 8 días, se le cortaba el prepucio de su pene, ¿no?, para poder higienizarlo, para que no pudiera adquirir infección ya el niño. Esta era una práctica que no solamente el pueblo de Israel la tenía, sino que otras culturas también practicaban la circuncisión. Sin embargo, Dios tomó este acto físico como una señal de purificación, como una señal de limpieza. O sea, toda persona que entra al pueblo de Dios tiene que ser purificada. Toda persona que es parte del pueblo de Dios tiene que ser limpiada. ¿Ok? Entonces esto siempre estuvo en el corazón de Dios. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ok, es curioso, ¿no? Porque junto con la circuncisión física había un deseo mucho más profundo del corazón de Dios y que era que las personas cambiaran de corazón. ¿Y qué quiere decir la palabra dureza de cerviz? La cerviz era esta parte del cuello, ¿no? Ya, viste que las personas
arrogantes, orgullosas, levantan la cabeza y no se inclinan delante de nadie. Ahora, usted sabe lo que hacían con los bueyes que eran bravos, o con los toros que eran bravos, los animales bravos. Para que el animal no fuera bravo, lo que hacían era le quebraban la cerviz, le quebraban esta parte de atrás, el cuello caía y ya el animal no podía levantar más la cabeza y caminaba solamente mirando hacia abajo. Entonces, el llamado de Dios no es tener un corazón duro. Sé que el pastor Martín, Alejandra, no sé, la gente estuvo dando unas charlas sobre la dureza del corazón. Y vamos a seguir profundizando en este tema con el faraón. Pero por ahora cabe destacar, cierto, que el sueño del corazón de Dios siempre ha sido que la persona tenga un corazón limpio, un corazón puro. ¿Ah? Jeremías, capítulo 4, versículo 4. Jeremías, capítulo 4, versículo 4. Circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Ok? Lo que Dios está mirando ya no son los rituales físicos, ya no son las cosas externas, ya no son las apariencias. Lo que Dios está mirando ahora es el corazón. Dios sabe que la maldad sale de allí dentro, ¿no? Y de hecho eso es lo que dice Marcos, capítulo 7, versículo 18 al 20. Quizás podemos leerlo también. Marcos, capítulo 7, versículo 18 al 20. Si alguien lo puede leer. Dale. Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabéis, no adulteréis, no matéis, no hurtéis, no digas falso testimonio, no defraudéis, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. 17 o 7. Eso dice Marcos capítulo 7. No. Creo que no, ¿no? No, perdón. Marcos 7, 18 al 20. Vosotros estáis así, sin entendimiento. No le puede el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Ok, entonces creo que estaba como un acoplamiento ahí, ¿no? Y como que si podría volver a leer el pasaje, Daniel, que había un acoplamiento ahí para que la gente pueda entenderlo. Bien. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale,
eso contamina al hombre. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver, cierto, que Dios ya sabía que el verdadero problema del hombre es un problema del corazón. Las actitudes externas, las obras externas son una manifestación de lo que hay verdaderamente en el corazón del hombre. Y esto es lo que ninguna escuela puede discipular. Ninguna escuela puede cambiar. El único que puede discipular el corazón, el único que puede transformar la vida de una persona es Dios. Es Dios. Circuncidar el corazón es un elemento muy importante. Buscar el corazón limpio es un elemento muy importante. No solamente cuando yo estoy en el ministerio, sino que cuando yo estoy discipulando la vida de otras personas. ¿No? Esto, cierto, es como la regla de oro dentro del reino de Dios. Sigamos viendo otros pasajes. Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos capítulo 2, versículo 29. Correcto. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver una nueva definición del pueblo de Israel. Podemos ver una nueva definición de quién es el verdadero pueblo de Israel. Y la definición, ¿cierto?, del verdadero pueblo de Israel no es el que hoy día nosotros vemos allí en Jerusalén. No es el que nosotros vemos, ¿cierto?, ahí en Palestina, donde nosotros miramos lo que sucede hoy en día, sino que para Pablo el verdadero Israel es aquel que ha circuncidado su corazón. Es aquel, cierto, que tiene un corazón limpio. En pocas palabras, si nosotros tenemos un corazón limpio, si nosotros tenemos circuncidado el corazón, nosotros pertenecemos a ese nuevo pueblo de Israel, a ese nuevo pueblo del Señor. ¿Cuál era el objetivo de esto? Varios objetivos. Uno de ellos era el sentido de pertenencia. Qué importante es sentir que pertenecemos a algo. Ya, ese sentido de pertenencia que tenemos, de que somos hijos y que pertenecemos a una gran familia. Somos hijos y pertenecemos a esa gran familia del Señor. ¿Ya? Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean ellos y al Israel de Dios. ¿Ok? Entonces, ya dejó de tomar importancia lo que era la circuncisión física externa. Sin embargo, en épocas de Moisés, no era lo que marcaría la identidad del pueblo. Era lo que marcaría el sentido de pertenencia de un pueblo. Qué importante es que usted y yo podamos tener ese sentido de pertenencia. Qué importante es que nosotros sepamos que lo que hacemos, que lo que vivimos, que lo que entregamos en el reino de Dios es porque somos parte de eso. Toda persona que sirve en el reino debe sentir, debe tener la convicción que lo que está haciendo es porque le pertenece, porque es parte de ese proyecto. A ver, hay dos tipos de personas que sirven en la iglesia. Está la persona que sirve a la iglesia como un cargo.
Le han dado el cargo, le han dado la responsabilidad, y la persona sirve porque tiene el cargo y tiene la responsabilidad. Pero hay un segundo tipo de personas que sirve dentro de la iglesia porque le pertenece, porque tiene la convicción que lo que está ahí adentro es parte de su vida, es su vida, que cada banco, que cada hermano, que cada proyecto, que cada trabajo es su vida. Yo le digo a los chicos cuando empiezan a trabajar con nosotros, cuando están trabajando acá en el ministerio, yo les digo, tú no estás trabajando para un ministerio, tú estás sirviendo en tu ministerio. Cada clavo, cada mueble, cada silla, cada cosa que hay en este lugar te pertenece a ti también. Y si tú tienes la convicción de que te pertenece, tú lo vas a cuidar. Y si el ministerio que tú tienes es tu vida, tú lo vas a hacer lo mejor posible. Ahora, si tú no tienes este sentido de pertenencia, si algo sale mal, te vas a ir. Te vas a enojar y vas a dejar la iglesia y te vas a ir para otro lugar. Pero si yo siento que me pertenece, yo no me puedo ir a otro lugar, porque me pertenece, ¿me entiende? Es parte de mi vida. O sea, yo llevo trabajando aquí en Montevideo 14 años y sirvo en el Ministerio de Juventud con una misión. Pero no es como si estuviera sirviendo a un ministerio, es mi vida, o sea, llevo 14 años en esto. Es todo mi ser. La enseñanza, lo que yo estoy haciendo con ustedes, es mi vida, es mi trabajo, es lo que hago y trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, el sentido de pertenencia es un elemento, pero tan importante. Por eso la circuncisión, para mí, era la conversión. El hecho de que el Señor se le aparece a mitad de camino a Moisés y le pide, cierto, circuncidar el prepucio, ¿no? O que iba a matar a su hijo porque no era circuncidado, era porque no pertenecía al pueblo de Dios. Y esa falta de pertenencia es lo que a nosotros nos expulsa muchas veces. Nos expulsa del ministerio, nos expulsa del llamado, nos expulsa de la vocación, nos expulsa de donde Dios nos envió. Cuando Dios me llamó al ministerio misionero, yo entendí que iba a ser un misionero. Y en mi vida, era sencillamente mi vida. Era lo que tenía que hacer. Era lo que Dios me ha pedido. Y ya llevo en el ministerio misionero casi 28 años. Y si el Señor en algún momento me pide hacer otra cosa, lo que yo haga va a ser parte de mi vida. Si Dios me llama a plantar una iglesia, si Dios me llama a ir a otro lugar, va a ser parte de mi vida. Es mi vida. Entonces, Moisés, de aquí en adelante, él tenía que tener la convicción que todo estaba en juego. El fracaso del llamado era el fracaso de su vida. Por eso a veces algunas personas no permanecen. Algunas personas abortan procesos. Porque tienen la sensación que lo que están viviendo, que lo que están pasando, que el sufrimiento que están teniendo es ocasionado porque están en el lugar donde no deberían estar. Pero si una persona sabe que es parte de su vida, el sufrimiento, el dolor que está pasando en el lugar donde está, necesita tener una respuesta, necesita tener una solución, y yo me voy a preocupar por resolverlo. Si yo me hubiera guiado por lo que mi corazón me dice, este ministerio no existiría. Yo no estaría acá en Montevideo. No tendríamos equipos en diferentes partes, ni jóvenes ya multiplicándonos en diferentes lugares y diferentes formas, yendo a diferentes países. Entonces, Moisés va rumbo a Egipto, para no perder la secuencia. Moisés está yendo, ¿cierto?, al encuentro de su llamado. Pero este encuentro de su llamado, este ir
tiene que ser con una convicción, es su vida. ¿Te acuerdas de esa vieja canción que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás? Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Eso es el espíritu que tenía que haber en Moisés. Que cuando Dios te llama a algo, cuando Dios te llama al ministerio, es sencillamente eso. Y tú y yo pertenecemos a este Israel de Dios, a un nuevo Israel, cuya circuncisión no es la física. Gloria a Dios por eso. Ya no nos circuncidamos físicamente. Es la circuncisión, la del corazón, la que Dios nos pidió, ¿ya? Por eso, nosotros, el siguiente tema que vamos a ver es que de aquí en adelante tenemos que estar en las manos de un Dios poderoso. En las manos de un Dios poderoso. Mi dependencia, la dependencia de Moisés, todos los milagros, porque de aquí en adelante, hermano, milagros sobre milagros van a acontecer. Los cielos se van a abrir para ver el poder de Dios. No solamente que lo vea el pueblo de Egipto, que van a ver las plagas desatadas, sino que también el pueblo de Israel iba a ver milagros sobre milagros para demostrar que verdaderamente hay un Dios poderoso, que verdaderamente hay un Dios que está en autoridad, que ama y que quiere liberar de la esclavitud a su pueblo, así como ese Dios también nos quiere liberar a nosotros. ¿Ya? Éxodo capítulo 4, versículo 28, dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Queridos, dos cosas. Anótelas. Las palabras que Dios nos da son un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y las señales que Dios nos da son un testimonio de lo que Dios quiere hacer. Esa vara que se convirtió allí en el monte Sinaí en una serpiente, esa misma vara se convertiría, ¿cierto?, en serpiente delante del faraón. Esa agua que se convirtió en sangre delante de los ojos de Moisés, las aguas se convertirían en sangre delante de los ojos del faraón. Pero no solamente delante de los ojos del faraón, sino que también delante de los ojos del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel vería que el llamado que Dios le había dado a este hombre era un llamado poderoso, era un llamado glorioso, era un llamado tremendo sobre su vida. Veamos solo un par de puntitos y vamos a ir terminando porque ya la hora está avanzada. ¿Ok? Alguien que me lea capítulo 4, versículo 27 al 31. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. En el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se indignaron y hablaron.
Amén. Ok, entonces nosotros aquí podemos ver, ¿cierto?, varias cosas. Podemos ver varias cosas, ¿no? Una de ellas es que Aarón también escuchaba la voz del Señor. Y cuando Dios, cierto, tiene planes, Dios no nos manda solo. Dios levanta equipos. Dios levanta, cierto, hace un trabajo en equipo. Moisés oía la voz de Dios y Aarón también había oído la voz del Señor. Por eso Aarón sale al encuentro de Moisés. ¿Ya? Aarón sabe que Moisés es su hermano. Lo abraza, lo besa y ven todas las señales. Queridos, cualquier problema que usted tenga en la vida, cualquier conflicto que usted esté pasando en el ministerio, en el llamado, en el servicio que Dios le ha dado, recuerde que siempre alrededor suyo puede haber personas que también oyen la voz del Señor. También hay personas que tienen la sensibilidad que usted tiene. Pueden haber personas que tienen la percepción que usted tiene. Entonces, eso nos mantiene también a nosotros en humildad. Recordemos que la excusa de Moisés era, yo no sé hablar. La excusa de Moisés es, yo no sé cómo hablar delante del faraón. Y Dios le reta, se enoja, lo veíamos hace un rato atrás, y le dice, Moisés, quédate tranquilo, yo voy a levantar a tu hermano va a ser tu voz. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Por varias cosas. Una de ellas es reconocer que no todos nosotros tenemos todos los dones y que no todos podemos hacer todas las cosas. Por eso Dios levanta a diferentes personas con diferentes dones. Por ejemplo, un pastor, ¿ya? Como varios de los que me están escuchando en esta noche, tiene que tener la capacidad de poder discernir y de poder ver cuando hay una persona que tiene una capacidad que él no tiene y que puede ser útil en el reino del Señor. En el caso de Moisés era Aarón, ¿no? Veamos el Éxodo capítulo 7, versículo 1. Ya vamos a volver acá al 27, al 31 del capítulo 4. Éxodo capítulo 7, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos el trabajo en equipo. Aquí nosotros vemos, cierto, que Moisés era como Dios delante del faraón y realmente era el representante de Dios delante del faraón. Y Aarón era el profeta, era el que hablaba lo que Moisés le decía, ¿no? Entonces, este ejercicio que va a durar incluso en el desierto, ¿no? En el desierto, un profeta como Miqueas va a decir que Dios levantó a Miriam, María, a Aarón y a Moisés como líderes de la iglesia del desierto, como yo les digo. Entonces, Aarón también oía la voz de Dios. Una segunda cosa, que era un trabajo en equipo, Aarón estaba dentro de los planes divinos, ¿ya? Aarón estaba dentro de esos planes divinos. Volvamos al capítulo 4, versículo 29 y 30. Capítulo 4, versículos 29 y 30. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo delante de los ojos del pueblo. Ok, preste atención. ¿Quién fue el que reunió a todo el pueblo? Fue Aarón. No fue Moisés. Recordemos que Moisés salió arrancando hace 40 años atrás y se acuerdan que dos israelitas se habían enojado, un israelita más que el otro se había enojado con Moisés
Y le había dicho, ¿quién te puso a ti por juez y por príncipe de nuestro pueblo? ¿No? Recordemos, cierto, que a Moisés se le veía como un hijo del faraón, pero Aarón sería el mediador. Aarón sería el Bernabé para Pablo. Así como Bernabé fue el que ayudó e introdujo a Pablo, ¿cierto?, dentro de la iglesia con los otros apóstoles, así también Aarón estaba siendo usado por el Señor para que Moisés pudiera entrar dentro del pueblo de Israel. Es tremendo Dios. Dios es muy lindo con esto. Y así Moisés pudo mostrar las señales, pudo mostrar lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y versículo 31, y con esto vamos terminando. ¿Quién lo puede leer? Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí hay varios elementos que destacar. El primero es la fe. Uno de los objetivos de Dios para con su pueblo es que el pueblo tenga fe, que el pueblo crea. Las señales no son un fin. Los milagros no son un fin. Los milagros, las señales son un medio que Dios crea para que nosotros podamos crecer en la fe. ¿Ya? La fe es la que produce, ¿cierto?, la certeza y la convicción de algo. Entonces, cuando el pueblo ve las señales que le muestra Moisés, dice que el pueblo cree. No necesariamente cree en Dios, pero sí cree que Dios ha enviado a este hombre y que realmente hay esperanza. Hay esperanza de que algo puede acontecer. Lo segundo que hay que destacar de este pasaje, ya, es que el pueblo adora. Se inclina delante del Señor y adora. Eso quiere decir que no todo el pueblo de Israel era incrédulo. Esto quiere decir que muchos de la casa del Señor ya estaban orando, clamando al Señor, rogando para que hubiera un cambio. Estaba conversando con un matrimonio hace unos días atrás y yo le decía a este matrimonio, no importa cuántos años tengas que orar por tus hijos, no importa cuánto tengas que insistir por ellos, pero mientras tengas vida, no debes dejar de orar, no debes dejar de interceder, no debes dejar de proclamar las promesas del Señor. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo ya oré, ahora espero en el Señor. Yo ya lo hice, ahora Dios tiene que hacer la obra. Y lo que yo he visto es que en el reino de Dios las cosas no son como uno piensa. ¿Por qué Jesús tuvo que estar 40 días ayunando? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar la noche orando antes de escoger a sus 12? Siendo que Él era Jesús, Él podría haber orado 1 hora. Pero esto de la insistencia, esto de la perseverancia, esto de clamar insistentemente para ver la gloria de Dios es importante. No sabemos cuántos años un grupo del pueblo de Israel estuvo orando, clamando, afligido. Y cuando ven aparecer a Moisés en el escenario, estas personas adoraron porque dijeron, Dios ha escuchado nuestras oraciones. Y créame, no hay día más precioso, no hay día más lindo que ese día en el cual Dios hace respuesta a oraciones hace tantos y tantos años nosotros hemos hecho. El pueblo ve a Moisés como la respuesta a una necesidad de mucho tiempo. El pueblo ve a Moisés como la respuesta a una necesidad de mucho tiempo. La liberación es un paso de fe.
Ven a Dios en todo lo que le dice y hace Moisés. Y la clave es, y adoraron. Es muy emotivo lo que está aconteciendo en este encuentro. Dios viene preparando el corazón de Moisés, pero Dios también ha estado preparando el corazón del pueblo. Y van a seguir viendo milagros, y van a seguir viendo el poder de Dios. Dios prepara a su pueblo, Dios prepara a sus líderes para cosas tremendamente grandes y maravillosas y preciosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Queridos, yo me acuerdo hace varios años atrás, estaba en un ambiente depresivo, se puede decir, siendo tratado por el Señor, ¿no? Y me acuerdo que fui a escuchar una predicación, llegué a una iglesia, y mientras el predicador daba y soltaba la palabra, tenía la sensación que todo lo que él me estaba hablando, todo lo que él decía, era como si Dios estuviera hablando personalmente conmigo. Y recuerdo que al final yo me quebranté, pasé adelante muy quebrantado, muy tocado por el Espíritu de Dios, y una palabra profética que jamás voy a olvidar que dice este hombre. Este hombre comienza a hablar y a decirme, las oraciones que tú has hecho hace mucho tiempo atrás y que tú ya las olvidaste, todavía están como olor fragante delante de mi altar, dice el Señor. Y yo no me he olvidado de ellas. No me he olvidado de ellas. Y eso quebrantó mi espíritu, eso quebrantó mi corazón. Y yo me di cuenta que a pesar de que uno a veces se olvida de lo que ora, se olvida de lo que clama, se olvida, cierto, de la búsqueda del Señor, Dios no se olvida. Dios sigue, cierto, pendiente a aquellas oraciones que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, que hemos hecho durante muchos años. Querido pastor, querido pastora, querida amiga, querido amigo, ya tú debes ser una persona perseverante. Y esto viene a mi mente, lo de Jacob peleando con el ángel. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Me recuerda también la situación del profeta Eliseo con el rey Joás, cuando Eliseo estaba en su lecho de muerte y entra el rey Joás, ¿ya? Y Joás estaba preocupado por los sirios que estaban atacando, y el profeta le dice, tira la flecha, y el rey tira una flecha y le dice, saeta de salvación, vas a destruir a los sirios. Y después le dice, golpea la tierra. Y el rey golpea 3 veces la tierra. Y Eliseo se enoja y le dice, porque golpeaste solamente 3 veces la tierra, 3 veces vas a derrotar a los sirios, ¿no? Pero si hubieras golpeado 4 o 5 veces, los hubieras derrotado definitivamente. Hermano, si llega a aparecer un profeta y me dice golpea la tierra, ¿sabe lo que yo voy a hacer, hermano? Voy a agarrar a palo esa tierra, le voy a dar unos 20, 30 palos. Espero que el profeta no me diga si hubiera golpeado 32 veces, pero hay que ser insistentes. Hay que ser insistentes. No hay que bajar la guardia. No hay que desanimarse. Resumamos todo el proceso. Dios tratando de convencer a Moisés. Dios insistiendo con Moisés. Dios mostrándole que Él está. Dios llevándole a una conversión sincera. El pueblo esperando la respuesta. Queridos, hay pueblo esperando por tu respuesta. Hay pueblo esperando por tu compromiso. Y la pregunta es, ¿tú estás comprometido? ¿Cuál es tu respuesta delante del Señor? Vamos a orar a Jesús. Quiero que cierres sus ojos. Cierra tus ojos allí donde estás.
¿Ya bajaste la guardia? ¿Ya dejaste de orar? ¿Sabes que Dios está pendiente de tu necesidad? ¿Sabes que hay un pueblo esperando por ti? Hay gente que tú todavía no conoces y que Dios quiere usarte a ti para que tú seas de bendición a esas personas.